desde hace unos años comenzamos las clases siempre con esta imagen del BIM. Y contamos el cuentito de generación del CIBIM, que es una organización que se iba a encargar de promover el uso del BIM en la obra pública argentina, y que dentro de ese proyecto se esperaba que para el 2025, o sea, este año, la mayoría de los proyectos del gobierno estén implementando BIM. Esto lo decíamos como un parámetro para comprender la relevancia que tiene el BIM dentro de la actividad de la arquitectura. Obviamente, este cronograma no se ha cumplido, sin embargo, sí ya hay algunos proyectos de obras públicas que se están realizando con BIM y licitando con BIM. Y es muy probable que, si bien con cierto retraso, el BIM termine imponiéndose como un estándar dentro de lo que son las obras públicas y después de un tiempo también las obras particulares. ¿Qué es el BIM? BIM es un acrónimo del inglés, Building Information Modeling, que traducido al español significaría modelado de información del edificio o de la construcción. Decimos edificio o construcción porque building en inglés puede significar o edificio o construcción. Si analizamos, vamos a encontrar dos familias de definiciones. Una familia que apunta al BIM como una técnica o como un sistema, o sea, una aplicación informática de diseño asistido para arquitectura, que opera con la metáfora de los elementos constructivos para simular la construcción del edificio virtual. Por ejemplo, Revit, Archicad, Allplan, etc. En una primera concepción, lo que entendemos por BIM es Archicad, es Revit. Pero hay otra concepción que con el tiempo se ha ido imponiendo y que se entiende como la definición metodológica del BIM o la metodología del BIM, que lo define como un método, como un procedimiento o estándares de producción e intercambio de la información proyectual orientado a construir una base de datos unificada del proyecto para eficientizar el proceso proyectual. En esta definición, el BIM ya no es una aplicación, sino que es una metodología que involucra no solamente una estación de trabajo, sino el conjunto de personas o profesionales o nodos que intervienen en el proceso proyectual, e incluso no solamente en el proceso proyectual, sino también en todas las actividades que involucra el diseño y la construcción de los edificios. Para entender esta dualidad de definiciones, lo que les propongo es hacer un estudio, la evolución que produce por efecto del proceso de informatización que se da a partir de mediados del siglo pasado hasta ahora, de la actividad de la arquitectura, en tres grandes escalas que son relevantes al tema que estamos viendo. En primer lugar, la escala del emprendimiento de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. O sea, nosotros estamos acostumbrados a entender la arquitectura, el BIM, desde la perspectiva del arquitecto, subjetiva, lo vemos como una actividad personal, la creatividad. Ahora, desde el punto de vista sociológico, la arquitectura es una función social cuyo objetivo es configurar el hábitat humano. Y ese sistema de configuración del hábitat humano se da a través de empresas y que está guiada por el concepto de la estrategia empresarial, o sea, cómo se organiza el emprendimiento para perseguir el objetivo de la producción de algún edificio o una transformación del hábitat. Podemos dividir el emprendimiento en diferentes subconjuntos. Ahora, lo que a nosotros interesa, la parte del emprendimiento de arquitectura, ingeniería y construcción que se dedica a la producción del proceso proyectual. Esta es la escala del estudio de arquitectura e ingeniería y donde se produce el proceso proyectual y que produce el proyecto. Esta es la escala de la metodología. Y por último, el estudio de arquitectura, ingeniería y la construcción está compuesto por diferentes profesionales, cada uno de los cuales desarrolla una serie de actividades proyectuales, desarrolla operaciones proyectuales y en general lo que hace es trabajar sobre modelos, produce y opera sobre modelos. Y esta es la escala de la técnica. Entonces lo que vamos a ver es cómo estas tres escalas intervienen en la definición del BIM y hay que entender que diferentes definiciones hacen referencia a diferentes escalas. Lo que mueve el proceso de informatización es lo que denominamos el informacionalismo. Muy sintéticamente, dentro de la evolución de la historia de la humanidad hay diferentes paradigmas tecnoeconómicos.
Un paradigma tecnoeconómico, modo de desarrollo, identifica cuál es el factor que determina el aumento de producción en un cierto contexto histórico dado. Por ejemplo, en la antigüedad, la Edad Media, el paradigma del modo de desarrollo era el agrario. Eso significaba que la productividad dependía básicamente de la posesión de la tierra y de la mano de obra. O sea, mientras más mano de obra tengo y más tierra tengo, mayor producción. En 1700 y 1800 se produce la revolución industrial, cambia el paradigma del modo de desarrollo, aparece el modo de desarrollo industrial, que significa que la mecanización, los insumos de energía, lo que determinan la eficiencia de la producción. Y a mediados del siglo pasado se produce un nuevo cambio de paradigma, aparece el informacionalismo. La generación del conocimiento y del proceso de la información es el factor determinante del incremento de la producción. Antiguamente, el aumento de la producción dependía de la posesión de la tierra o de la mano de obra. En el paradigma industrial es quien tenía el tractor más eficiente o el combustible más económico. Y en la época de la información o el paradigma informacional, depende de quién posea las semillas de Monsanto. Semillas genéticamente transformadas para optimizar las condiciones particulares de desarrollo en algún lugar determinado. Este cambio de paradigma tiene implicancias en todos los órdenes de la actividad del hombre y en particular de la arquitectura. Desde el punto de vista económico, produce una transformación desde lo que era la clásica empresa moderna a la organización de la empresa postmoderna. Eso se ejemplifica paradigmáticamente con el modelo, por ejemplo, dentro de la industria automotriz, del Fordismo y el Toyotismo. El Fordismo, ustedes conocerán, a principios del siglo pasado, Ford, que producía los Ford T, implementa de forma paradigmática la cadena de producción, la línea de montaje. Por una puerta entraba la materia prima y por la otra salían los autos fabricados. Era una organización jerárquica de la empresa, era un procesamiento en serie, una localización centralizada. Por efecto del informacionalismo y otros factores, a mediados del siglo pasado se produce un cambio del modelo de organización y pasamos a un modelo ejemplificado con Toyotismo, que son las empresas japonesas, pero que podemos tomar como ejemplo cercano, Scania. Scania tiene diferentes fábricas en diferentes lugares del mundo. En cada lugar se fabrica una cosa diferente y la determinación de dónde se fabrica tal o cual cosa depende de las conveniencias de la localización de ese nodo funcional. Entonces se pasa a una organización que ya no tiene una organización jerárquica, sino que es una organización en red, donde el procesamiento ya no es en serie, sino que es en paralelo, y donde la localización no es concentrada, sino distribuida. Esto afecta directamente la organización del emprendimiento, de la arquitectura y la ingeniería de la construcción. El estudio de arquitectura e ingeniería hereda esa modificación estructural de la organización y en particular se pasa de lo que es el proyecto vegetal al proyecto digital, donde la organización tradicional era un procesamiento lineal sobre el papel. En el proyecto digital se trabaja en paralelo, se trabaja con servidores, se heredan todas las características que acabo de decir antes, la descentralización, no hace falta que sea un estudio físicamente localizado, trabajamos en red. Y desde el punto de vista de la tercera escala que estábamos hablando al comienzo, que es la técnica, esto que está acá representa lo que es el desarrollo de la tecnología digital de diseño. Acá tenemos la tecnología, la ontología, que se refiere a cuáles son los elementos con los cuales se trabaja en una determinada técnica, cuál es el modelo y cuál es el nombre de la técnica que le asignamos nosotros y cuál es la metáfora. Entonces, en un primer momento, las computadoras incorporan la posibilidad de reproducir gráficos en pantalla, se desarrolla la tecnología de los gráficos pixelares, lo cual permite la interacción con el usuario. Y la interacción permite que se empiecen a generar sistemas de diseño, porque para diseñar yo necesito poder interactuar con los gráficos. En una segunda etapa se produce el desarrollo de los gráficos vectoriales, a partir de la metáfora del dibujo. O sea, yo ya puedo producir gráficos en pantalla, entonces ahora lo que quiero hacer es de alguna forma poder instrumentar el dibujo. ¿Y cómo lo hago? Utilizo herramientas geométricas, pueden pensar en sistemas como AutoCAD, que tengo herramientas como línea, arco, círculo, etc. Y a esas entidades yo las puedo ir componiendo como si fuera un mecano. Cuando se desarrollan los gráficos vectoriales en dos dimensiones,
se supera a los gráficos pixelares. Sin embargo, los gráficos pixelares siguen subsistiendo dentro de la lógica de los gráficos vectoriales, porque cualquier gráfico que yo veo en pantalla es un gráfico pixelar. Con el tiempo se desarrollan los gráficos en 3 dimensiones. Requiere una matemática diferente que la de los gráficos en 2 dimensiones. Es la técnica que denominamos modelado 3D. Utiliza la metáfora de la escultura. Esto trabaja con un conjunto de entidades geométricas 3D. Los básicos son la superficie, los sólidos, etc. Y el implementar los gráficos en 3D implica también superar los gráficos 2D, pero al mismo tiempo persisten dentro de los gráficos 3D. Lo que estoy viendo es la representación matemática traducida y proyectada a un plano en 2D, traducida a gráficos en 2 dimensiones, y esos gráficos en 2 dimensiones representados, rasterizados en pantalla, que significa utilizar gráficos pixelares. O sea, hasta acá son las técnicas tradicionales que ustedes incluso ya han estudiado, han estudiado SketchUp, que es un modelado, sistema modelado 3D, han estudiado AutoCAD, que son gráficos vectoriales en 2D. A partir de este punto donde se produce la magia del BIM, por decirlo de alguna forma. ¿Qué diferenciaría, por ejemplo, este prisma, que es una puerta de una viga o de una columna? Desde el punto de vista geométrico son lo mismo. Es simplemente un prisma que tiene otras dimensiones. Sin embargo, en el BIM, ese prisma deja de ser un prisma y se convierte en un elemento constructivo, una puerta. En el modelado BIM, toma lo que es la representación gráfica 3D y le agrega el contenido paramétrico, pero por sobre todo le agrega lo que se denominan metadatos. Metadatos son datos que describen datos. Por ejemplo, acá arriba, si ustedes se fijan, tienen como metadato el material, la apertura, si es izquierda a derecha, etcétera, etcétera. Lo que antes era geometría pasa a ser, a través de la metáfora de la construcción, elementos constructivos. ¿Y cuál es la virtud de esto? El que interactúa con el sistema ya no está interactuando con geometría, sino que está interactuando con elementos constructivos que tienen ciertas reglas de representación. Por ejemplo, si yo estoy en SketchUp y dibujo una puerta con un prisma, y una viga con un prisma, y una columna con un prisma, y le hago un corte, lo que obtengo es geometría pura, simplemente un rectángulo. En cambio, en BIM, como esto ya no es un prisma, sino que es una puerta, cuando yo hago un corte en planta, el sistema sabe que la representación en planta no se corresponde con la geometría pura, sino que puede hacer una resimbolización y dibujar las cosas que nosotros dibujamos cuando dibujamos una puerta que se abre, con la apertura, eventualmente alguna simbología, etc. Esto mismo aplicado a todos los elementos constructivos. Pero además permite otra cosa, y acá es la potencia que tiene y es lo que hace que se abra la puerta a la metodología BIM, y es el hecho de que cuando yo tengo un modelo en 2D o en 3D, quiero hacer un cómputo métrico, en un modelo de AutoCAD tengo que interpretar qué es cada cosa, incluso calcular yo mismo la volumetría. En un gráfico 3D puedo hacer una consulta al gráfico, al prisma este, y preguntarle qué volumen tiene. Pero yo no distingo lo que es una puerta de un prisma, de una columna, no puedo distinguir qué es cada cosa. En cambio, en un sistema BIM puedo automatizar el procesamiento de esa información. Puedo decirle al sistema, dame todos los elementos que tengan hormigón armado y calculame el volumen. O le puedo decir al sistema, esto es la estructura, pasárselo al modelo, al ingeniero, y el ingeniero ya tiene la representación tridimensional de la estructura. Esa posibilidad que tiene el BIM de ser procesado inteligentemente abre la puerta a que se desarrollen las metodologías BIM. Y la metodología BIM no es nada más y nada menos que proyectar la informatización de lo que es el modelado constructivo del edificio a la administración del proceso proyectual. Es poner todo en términos de un lenguaje constructivo que permite que una infinidad de aplicaciones de diferentes tipos puedan comunicarse y automatizar el procesamiento. Esto es clásico de la bibliografía de BIM. Se habla de diferentes niveles de implementación BIM.
donde se dice que hay un primer momento en donde no hay colaboración, se empieza a producir el incremento de colaboración hasta que se llega al BIM completo, que implicaría la colaboración total. Colaboración en el sentido de que el proceso proyectual o de emprendimiento pueden compartir un mismo lenguaje y pueden entender y trabajar sobre el mismo modelo. O sea, entendiendo el BIM como metodología, entonces el CAD es parte del desarrollo que llega al BIM. La maduración del BIM es lo que se denomina el BIM propietario. ¿Y qué es el BIM propietario? Nosotros podemos entender que el BIM, esta representación de objetos constructivos, es como una especie de lenguaje. Lo mismo que ocurre con un lenguaje, por ejemplo, el español, en diferentes lugares se hablan diferentes dialectos. Hay una definición del BIM genérica, que es el Open BIM, que es un estándar, y después hay interpretaciones de ese lenguaje. Y esas interpretaciones son las que hacen las diferentes aplicaciones. Por ejemplo, Archicad hace su propia interpretación del OpenBIM, Revit hace su propia interpretación. No todas la implementan o no todas la implementan de la misma manera. El edificio virtual, que es un sistema de elementos integrados y que están compuestos ya no de geometría, sino de elementos constructivos. No hay que olvidarse de que si bien yo en un sistema BIM tengo los elementos constructivos, dentro de un sistema BIM subsisten todas las técnicas anteriores. Subsiste el modelado 3D, subsiste el modelado 2D y subsisten las imágenes. O sea, no necesariamente todos los elementos de un modelo BIM tendrán que ser elementos constructivos. Podrá haber, es más, tiene que haber necesariamente algunos elementos que no los puedo modelar como elementos constructivos porque los elementos constructivos que me ofrece el sistema son limitados. Y esos elementos constructivos, aunque sean paramétricos, no llegan a cubrir la diversidad de necesidades que tienen los objetos de la realidad. Sintéticamente, ¿qué es un sistema BIM? Como aplicación, un sistema que implementa un conjunto de entidades constructivas y que además implementa el concepto del edificio virtual, edificio al cual se va a acceder a través de la aplicación por las vistas. BIM, ¿dónde y cuándo? Bueno, esto sería una representación del proceso proyectual canónico, donde hay un conjunto de fases y momentos que son típicos. A partir de la encomienda, tiene que haber un programa de necesidades. Hay un primer modelo morfológico, que son los croquis preliminares, la documentación de una idea, el modelo arquitectónico, que es el anteproyecto, y el modelo constructivo, que es el proyecto. Una pequeña aclaración que es importante es distinguir el concepto de la metodología BIM de la metodología proyectual, porque no es lo mismo. La metodología BIM es una base técnica que describe cómo tenemos que operar con las herramientas informáticas y con los modelos, pero no significa que intervenga en la definición de cómo nosotros proyectamos. La metodología BIM lo que regula en particular es la forma en que ustedes van a interactuar con las herramientas informáticas, pero no se mete en cómo ustedes tienen que proyectar. A este proceso proyectual este es un esquema muy sintético, donde están las diferentes etapas y por supuesto en cada una de las etapas puede haber producción de información y vueltas, porque el proceso proyectual es un proceso iterativo que significa avanzar y retroceder continuamente. Si nosotros hacemos un gráfico donde ponemos tiempo y en vertical la abstracción, o sea, desde la realidad hasta las ideas más abstractas, nosotros empezamos el proceso proyectual con un requerimiento, hacemos un programa y de la realidad hacemos un salto muy fuerte de abstracción y nos vamos a las ideas. Y empezamos a hacer croquis de forma o esquemas formales o lo que sea. Lo que vamos a ver es que la definición de la idea es el punto de máxima abstracción que tiene el modelo. A partir de la aprobación de una idea determinada, el proceso de diseño significa volver de esa idea abstracta hacia la realidad. Empezar a darle características concretas. Si hacemos este gráfico, lo que podríamos decir es que el lugar ideal del BIM como técnica, porque nuevamente, dentro del BIM yo también tengo generación geométrica, tengo gráficos en 2D, o sea, podría decir que dentro de una aplicación como Revit o Archicad
tengo también modelo 3D, tengo K2D, tengo render, etc. Pero si tomamos únicamente la parte propiamente del BIM, pareciera ser que el momento ideal para empezar a utilizar BIM es el momento a partir del cual empiezo a hablar de entidades constructivas. Y una vez que define la idea conceptual, recién empieza esa forma a configurarla en términos de elementos constructivos. Entonces podríamos decir que el momento ideal para empezar a trabajar con BIM es a partir de la definición del modelo conceptual. Por eso es que la materia la organizamos en dos módulos. Uno, que es el segundo módulo, pues hemos invertido los tiempos, que es la etapa de generación de la idea con sistemas como Rhino 3D, que trabaja con geometría, pero que tiene una potencia geométrica impresionante. Y después que se ha definido la idea formal o el modelo conceptual, como quieran llamarle, lo ideal sería implementar BIM para desarrollar todo el proceso de definición técnico-constructiva. ¿Qué sistema BIM elegir? Si uno hace un Google Trends, le pide 3 palabras: Archicad, Revit y Allplan, que serían los 3 sistemas BIM más importantes. Google Trends lo que les permitiría es tener una idea de cuál es la importancia que tiene cada uno de esos términos en términos de cantidad de búsqueda, porque lo que está describiendo este gráfico es a través del tiempo cuántas búsquedas se han hecho de cada uno de esos términos. Entonces se puede utilizar esto para tener una idea de la importancia relativa que tienen cada uno de esos sistemas en el mercado mundial. Incluso uno lo puede asociar en Google Trends, puede buscar y ver cómo se geolocalizan las diferentes búsquedas. Entonces, en términos generales, lo que podríamos ver es que Archicad, que es este que está acá, tiene una participación importante en el mercado, pero que claramente Revit lo ha superado por lejos. También podríamos ver, esto no es muy fiel este gráfico, que hay una cierta asociación geográfica de los diferentes sistemas. Por ejemplo, Archicad, que es una empresa producida por una empresa europea, húngara, tiene mucha importancia en Europa. Revit, por ejemplo, que es de la empresa Autodesk, que es de Estados Unidos, tiene mucho más importancia en todo lo que es América del Norte, que es América del Sur también, Latinoamérica, porque es la zona de influencia muy importante, y en otros lugares del mundo hay una cierta competencia. En síntesis, lo que les quiero describir es que cuál es el sistema de mayor uso depende del lugar del cual estamos hablando y depende también del tipo de actividad. Ahora, ¿por qué nosotros hemos elegido para enseñar Archicad en vez de Revit? Una pregunta muy frecuente de los alumnos, de otras personas, es ¿por qué no enseñan lo que se usa en el mercado? Entonces lo vamos a fundamentar. En primer lugar, desde el punto de vista de las funcionalidades, son similares. Hoy por hoy, Archicad y Revit tienen diferencias, pero yo no creo que haya una supremacía técnica de uno sobre otro. Desde el punto de vista de la enseñanza, a nosotros nos interesa que haya la posibilidad de tener licencias educativas. Ambos sistemas tienen licencias educativas. Sin embargo, hay una diferencia, y es que Archicad exige menos recursos de hardware que Revit. Es más liviano Archicad, la última versión de Archicad que la de Revit, y además de eso, en el caso de Archicad, podemos utilizar versiones anteriores con la licencia educativa. Hay dos elementos que son críticos para la decisión. Uno es el espíritu que implementa Revit y el espíritu que implementa Archicad. Si ustedes trabajan con Revit, van a ver que en general se trabaja con proyecciones axonométricas. Y por defecto el estándar en Revit es trabajar en milímetros. ¿Por qué? Porque originalmente tiene un enfoque ingenieril. Está pensado para la ingeniería, donde lo que le interesa al diseñador es la verdadera magnitud. Trabajar en axonométrica lo que me permite es ver la verdadera magnitud de las diferentes dimensiones, versus la perspectiva donde hay una deformación óptica. En segundo lugar, el trabajar en milímetros es clásico de la ingeniería, la precisión. En Archicad también se puede trabajar en milímetros, pero no es lo normal. Igual que en AutoCAD uno trabaja, ¿sí? Una consulta, ¿no se lo puede hacer como Revit está hecho por la misma empresa de Autodesk que tiene AutoCAD? ¿No se lo puede programar como la plantilla de AutoCAD para decir que trabaja en metro de milímetro? Vos podés trabajar en Revit con lo que quieras, unidades imperiales o métricas, no, puedes trabajar con lo que quieras. Lo que yo les quiero señalar es que el espíritu que está detrás de esa forma de trabajo
es justamente hacia quién va orientado el trabajo. Hacia una persona que trabaja en ingeniería que le interesa la precisión, la verdad, magnitud, o hacia una persona que está trabajando en diseño que le interesa la sensación, la estética. Y en segundo lugar, hay otra cuestión que también es importante, y es que hemos dicho que ambos sistemas implementan dialectos del OpenBIM. Ahora, Revit es el sistema dominante, y como es el sistema dominante, lo que quiere es vender más. Entonces ellos no implementan el OpenBIM al 100%. Siempre hacen alguna cosita para salirse del esquema. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren es que todo el mundo se vea obligado a trabajar con Revit. En cambio, Archicad, como no es la empresa dominante, para tener justamente un valor de uso más importante, tiene la posibilidad de salir con OpenBIM de una forma más estándar. En síntesis, ¿qué significa? Significa que Archicad implementa el estándar en forma más fidedigna. Entonces, desde ese punto de vista, cuando uno lo ve desde la universidad y del criterio de neutralidad tecnológica que debería imperar en la elección de los sistemas que nosotros elegimos para enseñar, pareciera ser que Archicad es más apropiado. ¿Cuál es la estrategia pedagógica que implementamos en Técnicas 2? Hay dos grandes sistemas. Un sistema sería empezar desde lo básico e ir haciendo un desarrollo sistemático de cada uno de los conceptos, etcétera, etcétera. Si hacemos eso, no llegamos a enseñar nada. Porque además, Técnica 2, al igual que Técnica 1, son materias que tienen la misma dedicación horaria que una electiva, mínimo. Por otro lado, cualquiera que estudie idioma te va a decir que para aprender realmente un idioma lo que hay que hacer es meterse en el ambiente del idioma. Ir a un lugar, si quieren aprender inglés, se vayan a Estados Unidos, Inglaterra, a algún lugar que se hable inglés. Esa es la idea de la estrategia de inmersión, el método de inmersión. Significa renunciar a hacer una descripción sistemática y detallada de cada una de las cosas. Nosotros vamos a hacer marcos conceptuales, explicarles cómo funciona el sistema en general y después meterlos en el problema de modelar, con ejemplos, pero meterlos de entrada en el problema. Conceptos básicos de Archicad. Bueno, en primer punto, ustedes, cada sistema o cada técnica tiene sus conceptos tradicionales básicos. Ustedes en CAD han trabajado con capas. En BIM también hay capas. No todos los sistemas lo implementan. Revit no implementa las capas, pero tiene cosas parecidas. En Archicad sí tenemos capas, pero lo que definitivamente es el elemento más importante para organizar la información son los pisos. Y lo que ocurre es muy sencillo. Cuando uno tiene un modelo en 3 dimensiones, y bueno, necesita dividirlo de alguna forma. Si no, no se puede operar con la totalidad de la información. Divide y reinarás. ¿Cómo es la forma de dividir? Con los niveles de piso, que son justamente los criterios de organización del edificio con los cuales trabaja el diseño tradicional. Pues el diseño tradicional también divide los edificios en pisos o en cortas secciones, etc. En los sistemas BIM utilizamos el concepto de piso para dividir el modelo en diferentes partes. Esto es un ejemplo sencillo. Acá podemos tener pisos, no necesariamente todos los pisos corresponden a niveles que sean habitables. Porque yo podría tener un nivel, por ejemplo, fundaciones, que utilizo para mostrar las fundaciones, aunque ahí no haya personas. Material de construcción. Ustedes están acostumbrados, en Técnicas 1 han estudiado render o algo de render en SketchUp, y en render el concepto de material es la expresión visual de una superficie. Se utiliza una imagen, se la aplica sobre una superficie para darle una apariencia real. Bueno, en el caso de Archicad y Revit, el concepto de material de construcción lo que trata es simular justamente los materiales de construcción en la realidad. O sea, un material de construcción no solamente es la imagen, todas sus características, como por ejemplo, entre otras cosas, qué tan duro o resistente es. ¿Por qué? Porque uno de los criterios, por ejemplo, para resolver los encuentros de elementos es lo que se denomina la prioridad de intersección. Si yo tengo ladrillo y tengo hormigón armado y se encuentra un muro de ladrillo con hormigón armado, estos materiales de construcción tienen un valor que se llama prioridad de intersección,
que representa directamente lo fuerte, digamos, que sería. Si yo tengo una columna de hormigón armado y lo atravieso una viga de acero, bueno, probablemente si hago la intersección, ¿qué es lo que ocurre? Que el acero prevalece. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Entonces, el material de construcción no solamente es la forma en que se ve, sino además está compuesto de otras propiedades, como por ejemplo el peso, bueno, todas las propiedades físicas y químicas que ustedes puedan pensar que tiene el material, y en particular la priori intersección, porque es crítica para lo que ustedes van a hacer, que es modelar, y es una de las formas que utilizamos para resolver las intersecciones. Y los materiales de construcción tienen una representación en 3D renderizada y una representación como tramas vectoriales, o sea, gráfico de 2D. Bueno, otro concepto importante dentro del BIM es que hay conexiones. En un sistema modelado 3D, simplemente yo lo que hago es pongo las cosas en el espacio, bueno, y puedo cortar o no, pero no me preocupan las conexiones. Acá sí, hay ciertas, por ejemplo, hay ciertos sistemas que son subsistemas de otros. Por ejemplo, en general, vigas y puertas y ventanas es un subsistema de los muros. Puede haber una puerta, una ventana sola, pero en general lo que se hace es, se trabaja con puertas y ventanas que hay que insertarlas dentro de un muro y al tener esa relación de dependencia, se resuelve directamente, por ejemplo, todo el calado de las aberturas. En BIM yo no calo las aberturas, se calan solas cuando pongo algún elemento, alguna abertura. O si no, cómo se resuelven ciertos encuentros, ya vamos a ir viendo, cómo se encuentran dos muros entre sí, que puedo resolverlo en muchas formas, en forma automática, redondeada, recta, privilegiando uno o otro. Las vistas. El elemento básico para controlar un modelo BIM es el navegador. Si ustedes han trabajado en SketchUp, normalmente quizás el outliner, ¿cómo era? El esquema, le dicen en español. El esquema es la organización básica en 3D del objeto. Ahí es donde yo ordeno los componentes, los grupos y puedo organizar la lógica del modelo. Bueno, eso sería algo parecido a lo que es el navegador. Nada más que en el navegador lo que tengo son las diferentes vistas al modelo. Entonces el navegador funciona como el índice del libro que contiene todas las cosas que yo puedo consultar. Esas cosas pueden ser vistas gráficas como plantas, secciones, alzados, vistas 3D o documentos 3D. La diferencia entre una vista 3D y un documento 3D es que una vista 3D sería el equivalente a un render. Pongo una vista en perspectiva, pongo el punto de vista y genero la proyección. En cambio, el documento 3D es una representación en gráficos vectoriales 2D de la vista 3D. O sea, si yo tengo, por ejemplo, si yo hago un render de la vista de planta, lo que tengo es un gráfico. Pero si yo genero un documento 3D, una vista en planta, lo que tengo son polígonos que me representan la sombra, polígonos que me representan el piso, y eso me da la posibilidad de trabajarlo en forma mucho más directa cuando lo tiene a la perspectiva en 3D. Y acá dentro de este esquema del navegador no solamente tengo vistas gráficas, sino que también tengo en la parte de abajo lo que se denominan esquemas. Los esquemas son vistas o consultas directamente a la información del modelo. Por ejemplo, con los esquemas yo rápidamente podría hacer una planilla de carpintería. Pero yo le digo, bueno, lístame todas las ventanas y puertas que hay en el modelo y además quiero que me la listes de tal forma, con las dimensiones, con las características que yo. O podría hacer un cómputo métrico. Les puedo pedir que me liste todos los materiales. Bueno, en síntesis, hay vistas que son gráficas y vistas que son no gráficas. Bueno, habíamos dicho que en el BIM lo que se hace es implementar un conjunto de elementos constructivos. ¿Cuáles son esos elementos constructivos? Bueno, vamos a ver unos cuantos acá nada más. Empezando por muro. El muro es un objeto paramétrico destinado a modelar superficie de cerramiento vertical. Estas definiciones no hay un límite donde termina un muro y empieza, por ejemplo, un tabique que podría ser hecho con una viga o cosas por el estilo. Hay que definirlo en base a criterios, pero básicamente
Estas serían las formas genéricas de cada uno de estos elementos. Y los muros vienen en tres sabores. El muro básico, que sería un elemento constructivo homogéneo de un solo material. El compuesto, que es el que más se aproxima a la realidad constructiva tradicional nuestra, un elemento constructivo que tiene un sándwich de compuestos, o sea, pues tengo el ladrillo en el medio, tengo una cámara de aire, tengo revoque, tengo tal cosa, tal otra. O por último, el modelo compuesto, que me permitiría representar no solamente lo anterior, sino más también variaciones en vertical. Por ejemplo, tener un cimiento o algún tipo de terminación superior, etc. Geométricamente, los muros se controlan a través de lo que se denomina el eje de referencia. O sea, cuando yo estoy modelando un muro, el elemento a partir del cual yo genero el ingreso de datos son los ejes. Y los ejes pueden ser ubicados en el centro, en la cara interior, exterior o en otros lugares que ya vamos a ir viendo. Para la generación de las entidades constructivas, acá siempre se va a mostrar lo que es la ventana de Archicad para la definición de parámetros de la entidad constructiva. Esto sería como una especie de síntesis de los principales parámetros que tengo yo dentro del muro. Y bueno, esto que está acá es simplemente para mostrar que existe una serie de opciones para controlar, como por ejemplo, cómo se va a producir el orden de las uniones de los muros. Esto quizá no es muy visible ahora, pero cuando uno tiene muros de diferentes características, cómo se realiza el encuentro determina hasta dónde llega un muro, hasta dónde llega otro. Porque si tengo un muro de hormigón armado con uno de mampostería que se encuentran, bueno, hay que ver cómo se realiza ese encuentro y eso se puede controlar. Pilar son objetos destinados al modelo de elementos longitudinales verticales, aunque admiten mucho grado de inclinación, creo que hasta los más de 45, 60, 70 grados. Tengo tres tipos de pilares básicos: rectangular, prismático, circular o complejo. Y el complejo es de la forma que ustedes quieran, porque ustedes pueden utilizar perfiles predefinidos. Por ejemplo, todo lo que son la perfilería de acero está incluida dentro de los perfiles que ustedes pueden utilizar. Pero además de eso, ustedes pueden generar la sección, la inventan y la utilizan para generar columnas. El elemento gráfico característico del pilar es el eje de referencia. Ustedes van a utilizar el eje de referencia para modelarlo. Y como característica particular, todos los pilares tienen la posibilidad de agregar un envolvente, que es una especie de recubrimiento opcional. Vigas. En vigas tenemos dos sabores, la rectangular y la compleja, que al igual que en el caso del pilar puede tener la forma que ustedes quieran. Se utiliza el eje de referencia como elemento geométrico para manipularla, y bueno, también tengo posibilidad de controlar los encuentros. Forjados. En realidad, dentro de los forjados tenemos dos casos típicos, que es el básico, que es un solo material, o el compuesto, que es lo que representaría las clásicas losas que utilizamos siempre, donde tenemos el piso, la carpeta, el contrapiso, la losa de hormigón armado, etc. El plano de referencia, en realidad, acá se puede ver, hay diferentes opciones. Aquí está puesto como si fuera únicamente el plano de referencia superior, pero en realidad el plano de referencia que podemos utilizar es el de arriba, el de abajo o diferentes niveles intermedios. Cubierta. Esta es una entidad un poquito particular porque sirve para hacer o cubiertas genéricas ¿Cuánto lo de eso? o permite también, digamos, se lo puede utilizar directamente cuando es, por ejemplo, una cubierta de hormigón armado. Pero, si no, en realidad las cubiertas las vamos a tener que modelar, una cubierta liviana que es de chapa, con vigas, con correas, etc. Lo más probable es que lo tengamos que modelar nosotros por separado y no utilizando las herramientas cubiertas. Pero bueno, sintéticamente la herramienta cubierta nos permite resolver cubiertas de diferentes formas. Hay dos tipos, los planos múltiples y el plano simple. El planos múltiples son muy propios de las construcciones livianas, con techos de madera, con diferentes formas. Lo más probable es que terminemos utilizando casi siempre la de plano simple, porque se aproxima más al tipo de uso que hacemos nosotros las cubiertas.
las características geométricas básicas son el plano de referencia y el eje pivot, que el eje pivot es el punto de inserción y a partir del cual, o sea, se ubica el objeto y a partir del cual gira el objeto en el caso de que se modifique el ángulo pendiente. Bueno, en Archicad tenemos un conjunto de, llamémosle, componentes, sería el equivalente de SketchUp, que son los objetos GDL. GDL sería Graphic Description Language, que es un lenguaje de descripción gráfica que en Archicad permite construir objetos paramétricos y que tienen una potencia impresionante, porque en realidad esto que estamos viendo acá no es simplemente, por ejemplo, una camilla. Esta es una imagen de referencia, pero si estuviéramos viendo una puerta o algo así, yo elijo la tipología esa y dentro de esa tipología tengo 20.000 opciones, donde está la forma, el color. Puertas y ventanas, que en realidad las puertas y ventanas también son objetos GDL, nada más que están contenidos dentro del sistema de carpinterías, que como les decía es un subsistema de los muros. Entonces, hay dos entidades diferentes para puerta y para ventana, y cada uno de estos tiene un conjunto de opciones diferentes, tipo de abertura, si es corredera, si es batiente, si es, bueno, diferentes tipos. Como característica, hemos dicho de que únicamente se pueden insertar las puertas y ventanas sobre un muro, y cuando lo insertemos va a haber una serie de elementos que hay que tener en cuenta, como por ejemplo cuál es el lado interior y exterior, porque como es una carpintería tiene un lado interior y exterior, es importante ubicarlo como corresponde. La apertura, cómo abre. La entidad maya, que es la que nos va a permitir a nosotros construir la topología compleja del lugar, es simplemente, bueno, la posibilidad de tener justamente una malla topológica o topográfica a la cual yo le puedo dar un volumen. ¿Cómo se produce el ingreso de datos en Archicad? Bueno, ustedes están acostumbrados a AutoCAD, donde tiene el snap, y el snap es opcional, uno puede activarlo y puede elegir el modo de snap que utilice en cada momento. En el caso de Archicad no es opcional y es automático, no se activa o se desactiva, y se denomina cursor inteligente. ¿Qué es el cursor inteligente? Es simplemente un cursor que va cambiando la forma del cursor según el lugar en el cual me posiciono. O sea, en este caso yo tengo una manito de cursor. Pero si esto fuera Archicad y yo me posiciono sobre una esquina, cambiaría la forma del cursor, por ejemplo, a tilde o a perpendicular o a diferentes formas. Acá hay algunos ejemplos: tilde, Mercedes, perpendicular, cruz, que es un símbolo gráfico que utiliza Archicad para decirnos que se está detectando una determinada condición. Entonces, cuando uno detecta esa condición y hace clic, Archicad captura eso. En particular, cuando uno quiere capturar el punto medio de un punto o un punto tercio de un punto n de un punto, lo que uno tiene que hacer es acercarse a la línea o a la entidad. Aparece sola una pequeña línea y esa línea es la que voy a utilizar como anclaje para capturar el punto. En Archicad, en AutoCAD, ustedes están acostumbrados a ingresar por línea de comando las dimensiones o las distancias. Bueno, en Archicad existe lo que se llama el informador. Archicad no tiene una línea de comando como AutoCAD. Lo que hay es una ventanita, esta que está acá, que les va informando y que va acompañando al cursor, que les va informando de algunos datos geométricos, por ejemplo, o las distancias o las coordenadas, depende del ingreso de datos que estemos haciendo. Y a ese informador lo podemos utilizar para hacer el ingreso de datos por teclado. O sea, cuando uno está dibujando una línea, un muro, lo que sea, si uno hace un ingreso de datos, ese ingreso de datos sí es que está activado el informador, porque eso se puede activar o desactivar. Es un elemento, una ventanita que va persiguiendo al cursor. Si está activado, si yo hago un ingreso de datos, ese ingreso de datos se dirige hacia esa ventanita y se dirige hacia al primer campo de la ventanita.
Entonces, en general, si estoy dibujando un muro, una línea o algo sea, el primer elemento de esa ventana es distancia. Entonces, si yo ingreso 10, lo que hace Archicad es entender que ustedes quieren hacer algo de 10 metros distante de longitud. Pero si ustedes quieren cambiar el campo, simplemente presionando Tab, pueden ir conmutando por los diferentes componentes del informador, incluso si ustedes, generalmente se abre en forma abreviada así, y si ustedes ponen Tab un par de veces, se despliega en forma completa, y eso les permite hacer, por ejemplo, ingreso de coordenadas relativas o parciales, lo que ustedes hacen en AutoCAD con arroba, tanto, o cuando quieren hacer ingreso de coordenadas absolutas, o si quieren ingresar ángulos. Procedimiento general de ingreso y captura de datos. Entonces, ¿cómo harían ustedes para modelar en Archicad? Una posibilidad es utilizar la captura, o sea, en primer lugar, pueden hacer clic en cualquier lugar de pantalla y tomar las coordenadas de forma implícita. Pero también puedo utilizar el cursor inteligente, que significa acercarse a un punto característico, hacer clic y el sistema toma esa coordenada. Pueden hacer ingreso por informador, que significa ustedes, por ejemplo, están moviendo esta columna, entonces la empiezan a mover a la derecha e ingresa por teclado la distancia, más intro, o si quieren ingresar una determinada distancia en X, en Y, ponen, porque además de tab, si yo pongo X, se va directamente al campo del informador de la coordenada X, puedo utilizar el ingreso de datos de informador para ingresar las coordenadas. O puedo componer las coordenadas utilizando digamos, la coacción del cursor, utilizando líneas y ejes de coacción. Las líneas y ejes de coacción o puntos de coacción son puntos característicos, o mejor dicho, puntos que yo puedo forzar al sistema para que utilice como referencia, posicionando el cursor durante unos segundos en alguna posición. Por ejemplo, yo quiero dibujar este muro acá y tengo una columna acá y quiero que el muro llegue hasta la cara exterior. Entonces lo que hago es simplemente me posiciono acá, aparece un circulito que significa que estoy estableciendo un punto de coacción que me tira una línea de coacción, entonces puedo venir hacia abajo y capturar el punto cuando tenga la intersección. Esto es simplemente para informativos, ya van a empezar a trabajar con eso, van a practicar, es para que ustedes tengan una visión global de los diferentes mecanismos de cómo funciona el sistema. ¿Cuál sería el procedimiento general de modelado? Bueno, uno de los problemas que tiene el BIM es que tiene muchos parámetros. Yo diría que demasiados parámetros ya. Entonces, cada vez que ustedes quieren modelar algo, tienen que definir muchos parámetros. ¿Qué material es? ¿De qué altura? ¿En qué elevación? Bueno, depende de cada entidad. Entonces, ¿cuál es la lógica para ingresar datos y para modelar algo? En primer lugar, tienen a la izquierda lo que es el menú principal de herramientas, donde están las herramientas, viga, columna, muro, etc. Entonces, ustedes pueden hacer un clic en una herramienta y empezar a modelar. O, como está indicado acá, hacer un doble clic. Si yo hago un doble clic, en vez de empezar a modelar, se abre una ventana de propiedades, de parámetros para esa entidad donde yo puedo controlar los parámetros. Entonces, la secuencia normal sería hacer un doble clic para ingresar el comando a través de los parámetros, configurar los parámetros, si un muro, qué material, de qué altura, en qué piso, de qué elevación, y otras características. Una vez que termino de configurar los parámetros, en general tengo que configurar además otras opciones que también en general se configuran en lo que es el cuadro info. El cuadro info es una ventana, una paleta contextual que aparece en la parte de arriba y le decimos contextual porque lo que muestre va a depender de las operaciones que estemos realizando. Hay muchos programas que trabajan con paletas contextuales, o sea, si yo toco un objeto, me aparecen ciertas opciones, si toco otro objeto, me aparecen otras opciones. Toco texto, me aparece la opción de cambiar la tipografía, toco una línea, me aparece la opción de cambiar, qué sé yo, el color, el tipo de línea, etc. Entonces, cuando uno va a modelar en Archicad, entre otras cosas, hay ciertos parámetros como el método geométrico que es que define el mecanismo con el cual ustedes van a modelar las cosas. Entonces la secuencia es doble clic para
iniciar el comando a través de la ventana de parámetros, configurar los parámetros, configurar las opciones, en particular el método geométrico, y hacer el ingreso de datos. Esto es para que se den una idea de, estos son las diferentes ventanas de configuración de parámetros de cada una de las entidades características. Hay muchos parámetros, demasiados ya. Al principio se van a sentir intimidados. De todas formas, no todos son realmente determinantes o importantes. Lo fundamental es conocer los parámetros básicos, y una vez que uno conoce la lógica de un par de entidades clásicas, ya se dan cuenta y pueden empezar a sacar por referencia el significado de otros parámetros en otros casos. Muchas de estas cosas las vamos a ver en el ejercicio que les voy a mostrar acá al final, pero para que se den una idea, cuando ustedes modelan, por ejemplo, un muro o un pilar, el problema es que usted lo está por modelar, lo pueden modelar en 3D, pero en general lo modelan en planta. Y en 3D también pasaría lo mismo. Entonces, posicionar un objeto en 3D no solamente significa darle la dimensión que le podré dar cuando haciendo los dos primeros clics de la distancia o la posición de los puntos extremos, sino que además tengo que configurar, por ejemplo, cuánto tiene de altura y en qué posición está en vertical. Bueno, todo eso se hace a través de esta ventana de parámetros que se llama geometría y posicionamiento, que es la que me permite definir, por ejemplo, nos acercamos un poquito, ¿cuál es el piso de origen? El piso de origen es el piso al cual pertenece la entidad, no solamente por posición, sino porque lógicamente yo estoy diciendo que esto va a pertenecer a tal nivel, eso ya lo vamos a ver después qué significa exactamente. Pero el piso de origen me da un cierto nivel de anclaje, a partir del cual yo puedo tener una elevación del objeto. Puedo tener además un anclaje superior, puedo decir que el objeto vaya, por ejemplo el muro, vaya de planta baja hasta primer piso. Entonces, la altura la toma automáticamente el muro a partir de la definición que yo tengo de piso, planta baja y primer piso. Bueno, y aparece una serie de parámetros, como por ejemplo un bajo recorrido, un sobre recorrido. Esto depende de cada entidad, les voy dando simplemente ideas, no pretendo que comprendan todo, simplemente para que se den una idea general de cómo funciona. Bueno, acá hay varias planillas, no tiene sentido hablar de eso porque hasta que no lo vean, no lo empiecen a trabajar, no le van a encontrar mucho sentido. ¿Cuál es el procedimiento general de edición? Edición significa modificar. Para modificar, primero tenemos que seleccionar. ¿Y cuáles son las opciones de selección en Archicad? Bueno, las de siempre. La selección individual, yo vengo y hago clic sobre un objeto. Si yo quiero seleccionar más de un objeto, presiono la tecla mayúscula y voy sumando elementos a la selección. Puedo también hacer selección en ventana, haciendo un clic, igual que en AutoCAD, hago despliego una ventana de selección. Igual que en el caso de AutoCAD, yo puedo configurar que esa ventana sea un window o un crossing, o sea que me incluya todo lo que está dentro de la ventana o lo que está parcialmente dentro de la ventana. Eso lo puedo hacer con la configuración de la barra de herramientas hacia arriba. O también puedo hacer selecciones grupales. Por ejemplo, si yo quisiera seleccionar todos los muros que hay en un piso, te puedo utilizar la posibilidad de controlar y selecciono todos los elementos que estoy seleccionando acá. En particular, los sistemas BIM, hay otros sistemas también que tienen el problema de tener que seleccionar cuando hay elementos apilados. O sea, en los sistemas de diseño gráfico pasa muy frecuente eso, que yo tengo un objeto que me tapa otro y cuando yo hago clic, generalmente el clic me selecciona lo que está arriba. Bueno, ¿cómo hago para seleccionar lo que está abajo? Bueno, en Archicad se soluciona con la tecla Tab. Yo me posiciono sobre una pila de objetos, se preselecciona el primer objeto y yo presionando Tab voy pasando por preselecciones de todos los objetos que están en la pila. Todo esto lo van a practicar con los ejercicios. Hay una primera opción para editar objetos que es lo que se llama la edición rápida.
que es una forma intuitiva. Esto significa, yo toco un elemento, se selecciona, y después puedo hacer un segundo clic sobre alguno de sus subelementos. Según lo que yo seleccione, se va a abrir una paleta flotante con diferentes opciones. Esas opciones dependen de lo que yo he seleccionado. Por ejemplo, si yo selecciono un rectángulo o un pilar, lo que sea, y hago clic después en un vértice, probablemente me aparezca acá la opción de redondear el vértice. Ahora, si yo hago clic en el medio, no me aparece la opción de redondear el vértice porque he seleccionado el medio. Me va a aparecer otra opción diferente. Si toco un borde, me va a aparecer la opción de cambiarle la dimensión al borde. Entonces, intuitivamente la idea sería, yo selecciono el objeto, después selecciono digamos, lo selecciono una segunda vez en el lugar donde a mí me parece que puede surgir o se puede operar para modificarlo. Aparece una paleta flotante y elijo el comando dentro de la paleta flotante. En esa paleta flotante siempre están las opciones comunes de mover, rotar, etcétera, etcétera. Así que las ediciones comunes de mover, trasladar, todo eso lo pueden hacer muchas formas. Bueno, el trabajo práctico 1 tiene una primera parte que es el desarrollo de unas fichas. Abramos las fichas para ver de qué se trata. En primer lugar, hemos dicho que se puede trabajar en Archicad 24 y Archicad 28. Ustedes vean qué computadora tienen, de última pueden instalar los dos sistemas, si tiene espacio en disco pueden instalar los dos y probar a ver cuál le anda bien. Si Archicad 28 le anda bien, trabajan en 28, si no, bajan a 24. Arquitecto, Sí. yo tengo el 26. Y otra persona tendrá el 25 y el 27. Por eso no habría problema, digamos, si utiliza la misma licencia, ¿lo puede habilitar? Sí, el problema no es la licencia en este caso, sino el problema es unificar para que todos hablemos el mismo lenguaje. Ah, bien. A ver, abrirlo al archivo se lo puede abrir. Porque en el caso de Archicad, las versiones superiores abren archivos de versiones inferiores. Pero lo que ocurre es que cuando vos abrís un archivo, por ejemplo en Archicad 28, ya no lo puedes trabajar más en 24 una vez que lo guardás. No. Entonces ahí hay un problema de compatibilidad, que si vos me mandás un archivo a mí y yo le hago alguna corrección o algo y te lo mando de vuelta y vos estás trabajando en una versión que yo no tengo y Bien. vas a tener problemas. O sea, nos manejamos con esas dos versiones nada más. No es que sea determinante, pero sería conveniente que nos unifiquemos en un conjunto de versiones para que los docentes tengan instaladas esas dos versiones y abran con la versión que el alumno le manda. Perfecto. ¿Mm? Bien. Entonces, ¿de qué se tratan estos primeros ejercicios? En primer lugar, cuando uno hace, no sé por qué tengo acá está abierto. Lo vamos a cerrar de vuelta. Les quiero mostrar porque estos archivos están generados en Archicad 24. Si ustedes lo abren con Archicad 24, lo abre directamente. Pero si lo abren con Archicad 28, acá tengo instaladas las dos versiones. La forma correcta de abrirlo es, ya van a ver, Otra preguntita. sí. Yo cuando lo quise, bueno, cuando fui a habilitar, digamos, la licencia, el pedido para habilitar la licencia, no me permitía, digamos, no me salía la versión del 24, sino la del 28 directamente para bajar. Ya te explico, dame un segundito. Déjame que termine de abrir el archivo y te explico. Bien. Bueno, esto que está acá, convertir a full, es porque esta versión que está instalada acá es trucha. Entonces, el full es la versión No podemos instalar con licencia en todas estas máquinas porque no tenemos las licencias de cada una de las máquinas. Esto lo voy a borrar del video por si acaso. Entonces,
en este caso yo tengo que convertirlo a full, que significa hacer la desversión educativa a full. Esto es importante. Si ustedes abren desde una versión superior, tienen que migrar a la biblioteca de Archicad. Si ustedes no migran a la biblioteca, lo van a abrir al archivo, van a ver cualquier cosa porque les está faltando todos los objetos, todas las definiciones. Entonces, si ustedes abren con Archicad 24, no hay ningún problema. Si abren con Archicad 28, tienen que migrar a la biblioteca. Y otra cosa, cuando ustedes utilizan la versión educativa, aparece una ventanita al comienzo que les informa que la versión educativa tienen que hacer clic en esa ventana para que continúe abriendo el archivo, si no se van a quedar esperando toda la vida con la ventanita de versión educativa y nada más. Bueno, a ver, le hemos dicho que pueden instalar Archicad 24 y Archicad 28. Cuando ustedes van a sacar la licencia, por defecto la opción que les da para descargar es Archicad 28 únicamente. Sin embargo, si se van al sitio de Graphisoft y buscan en descarga, van a ver que existen todos los instaladores 28, 27, hasta el 24. Para evitarles el problema ese de tener que ir a buscarla, están publicados los instaladores en el aula virtual y están también en el repositorio. O sea que ustedes pueden descargarlo de Graphisoft o simplemente lo pueden descargar del aula virtual. Si lo descargan en el aula virtual, es el mismo instalador bajado de Graphisoft hace 3 o 4 días. Bien. O sea que lo descargan de ahí y lo instalan exactamente igual que el Archicad 28 o el 27 que está demostrado en el procedimiento instructivo. Disculpe, otra pregunta. Sí. Para descargarlo, o sea, al 24 que esté en el aula, ¿lo tengo que desinstalar al 26 que tengo yo? No, Así... podés tener instaladas varias versiones. Ah, bien, perfecto. A ver. Disculpe, arquitecto, yo tengo una consulta. Sí. Bueno, el cuatrimestre anterior yo no regularicé 2 materias, digamos, y yo el año pasado tampoco no cursé, digamos. ¿Yo cómo podría hacer? Porque no me deja solicitar el certificado de alumno regular. Sí te deja. A ver, yo No, les explico. El procedimiento que se describe, el instructivo, es una de las posibilidades de sacar la licencia. Lo que a Graphisoft le interesa es que ustedes manden un documento donde figure el nombre de ustedes, figure el nombre de la institución, de alguna forma se diga que están en actividad académica y figure una fecha. Entonces, uno de los documentos que muestra todo eso es el certificado de regularidad, no sé qué cosa. Pero hay otros reportes que se pueden hacer desde el SIU que tienen esos datos y que se pueden utilizar y que lo utilizan normalmente los alumnos que no son alumnos regulares. Entonces, ahora me dieron la solución de alumno inscripto, algo así me dijeron. sí, no me acuerdo yo cuál es, no sé si está Maxi, por acá Maxi, ¿cuál era? Es el certificado lo tiene que presentar como, ¿cómo que se llama? La inscripción, digamos, anual. Sí, Eso, bueno. O sea, lo que ustedes tienen que hacer es conseguir del SIU algún papel que les dé el nombre de ustedes, que aparezca el nombre de la facultad, aparezca una fecha y que dé la impresión de que están cursando la carrera. De todos modos, o sea, yo sé que sí se puede porque yo soy del 79, o sea, ya tengo todo cursado, salvo esta, y lo pude sacar, pero sí aclaré que era para la licencia, digamos, del programa. Así que sí me la dieron. Está bien, de todas formas, si tienen problemas pueden ir a sección alumno y pedirle un certificado por escrito que les den. No es que tengan que hacer... Sí, Una pregunta, ¿la clase esta la suben sí, después? Porque yo no pude estar por el tema laboral, digamos, recién me conecto. sí, no es toda la clase anterior porque ahí dije que subíamos los videos. No, sí estuve aquí, digamos, me olvidó que no me recordó que decía usted que la había subido. Sí estuve el lunes aquí. La Bueno, pregunta iba a ser, yo, si pude sacar el certificado de alumno regular, ¿tiene que ser la inscripción o puede ser también el certificado? escuchando lo que me vemos. Cualquiera de los dos.
Cualquiera de los dos. Ah, bien, porque habían dicho en la inscripción, no sé, y como que me perdió ya. Presten atención, presten atención. Lo que le quería mostrar es que acá, en el aula virtual, está el repositorio de TD2. Si ustedes hacen clic acá, van al repositorio donde va a estar todo el material que se utiliza en el curso, y entre otras cosas está la instalación. Bueno, instalación de Archicad. Está el Archicad 24 y el 28. O sea, lo pueden descargar de acá, Bien. o también pueden hacer, se vaya, ahí está. Pueden venir acá a la parte de BIM. Tienen que matricularse y leer lo que dice el aula virtual. Porque en el aula virtual hay información ya. Toda la parte de instalación está en el aula virtual. Aquí está, instalación de Archicad, cuáles son las versiones disponibles, cómo se hace para conseguir la licencia, aquí está el instructivo de licencia de instalación. Y aquí están los enlaces a los instaladores, del 24 y el 28. Y el trabajo práctico 1. Y aquí están los ejercicios que están por ver ahora. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, son 4 ejercicios, creo. Cada uno de esos ejercicios yo les recomendaría que lo hagan en orden, el 1, el 2, el 3, el 4. Entonces, lo que tienen que hacer es, bueno, acá tienen, la pantalla tan chica. Bueno, esto que está acá es el navegador de Archicad. Esto que está acá es el área de trabajo. Lo que tenemos acá es la paleta de herramientas. Por culpa del proyector se reduce la resolución y estamos trabajando en una pantalla que por lejos no es la apropiada para trabajar con Archicad porque se ve todo amontonado. Estas son las pestañas. Eventualmente esta es una pestaña que no es gráfica. Yo podría venir y elegir otras vistas acá y se abrirían unas pestañas acá. El menú de trabajo, esto que está acá es la paleta principal y acá lo que aparece acá es justamente lo que les decía yo que era el cuadro info, que es un menú contextual. Si ustedes se fijan, van cambiando las opciones en función de lo que yo voy seleccionando acá como comando o como objeto. Esta es la herramienta de selección. Entonces, la idea es que esto es un ejercicio donde ustedes van leyendo y practicando. Y cuando van leyendo, van aprendiendo cómo funciona el sistema. Bueno, en primer lugar, acá tenemos cómo se navega en Archicad, el zoom y el pan, que el zoom, bueno, es simplemente la ruedita, y el pan es arrastrando la ruedita del medio. Entonces tienen acá, enunciado, creación de entidades. Tienen que leer esto, que lo que les dice es cómo se crean las entidades, la paleta de herramientas, ejecutar el programa, el cuadro info, configurar sus parámetros, el comando línea. Acá al lado tienen un gráfico que les va indicando dónde queda cada cosa. Y a la derecha tienen un ejercicio que tienen que desarrollar, que en este caso es este que está acá, que simplemente es dibujar una línea desde acá hasta acá. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Bueno, si ustedes se fijan acá, comando línea, iniciar el comando línea, vamos a buscarla la línea. Bueno, acá abajo está documento línea, porque este es el grupo de documentos de la paleta de comandos. Configuración de parámetros, tipo de línea de rayas, vamos a cambiar acá tipo de línea de rayas, bueno, oculto, rayas, cualquiera. Pluma, seleccionar 3, entonces acá, venimos acá, bueno, elegimos, voy a tomar cualquier color. Bueno, así van siguiendo todo el instructivo, y acá en este caso lo que tienen que hacer es hacer clic acá y clic acá. Entonces hicieron su primera línea en Archicad. O sea, este instructivo lo que va a hacer es llevarlos de la mano por los ejercicios básicos que tienen que conocer del funcionamiento de Archicad. Por ejemplo, creación de entidades, cómo se crea un rectángulo, en este caso una línea. Y ustedes a la derecha van haciendo cómo funciona el cursor inteligente. O sea, les pide en este caso que ustedes vengan con el comando línea y vaya capturando un punto cualquiera, un punto final, después un punto medio.
Si ustedes se fijan, cuando me acerco a la línea aparece esa rayita que es el punto medio, la intersección. Trabajar con este mouse es una tortura. El centro, me acerco y aparece, bueno, etc. Entonces, en el segundo punto, se les da una demostración de cómo funciona el cursor inteligente. Informador, ingreso de datos numéricos. Acá lo que tienen que hacer es practicar justamente utilizar el informador. Se viene el comando línea, hacen clic acá, mueven a la derecha y fíjense que aparece esa ventanita con los datos. Bueno, poniendo a la derecha, si yo pongo, por ejemplo, 20, fíjense que va al campo de distancia. Si presiono Enter, se dibuja, bueno, no era 20 lo que tenía que ingresar acá, era de 2 metros. Bueno. Entonces, practican cómo se hace para ingresar los datos numéricos en pantalla. ¿Cómo hago para medir? Bueno, se selecciona el comando medir, tomo acá, y cuando llego acá, me fijo en el cuadro info, en la ventana del informador, y dice distancia 3,7. Con eso puedo medir. Acá tenemos los guías y puntos de coacción. Bueno, no vamos a hacer todos los ejercicios. El modo ortogonal, líneas guía, cómo hago para seleccionar entidades. Este es el caso de cuando hay entidades superpuestas, ¿cómo hago para seleccionar? En este caso lo que tengo que hacer es simplemente posicionarlo sobre el objeto y cuando se preselecciona empiezo a presionar la tecla Tab y me va eligiendo, me va preseleccionando objetos que están por debajo. En este ejercicio lo que tienen que hacer es seleccionar las diferentes cosas e ir moviéndolas a la derecha. Estos son comandos básicos de edición, por ejemplo, cómo hacemos para mover un objeto, para copiarlo, para espejarlo, para rotarlo. Comando de paleta flotante, cómo hago para insertar un nodo, cómo hago para desplazar un borde, cómo hago para curvar un borde, hacer un offset, para unir elementos. Bueno, entonces esta es la primera ficha. Y tienen una ficha para operaciones básicas, que es lo que acabo de mostrar. Esta es dedicada al comando muro. Entonces, nuevamente tienen acá ciertas instrucciones, en particular porque en este caso ya hay que empezar a trabajar con la vista en 3 dimensiones. Y lo que tienen que hacer es ir leyendo, acá está toda la ubicación de las diferentes referencias que hay acá, e ir practicando ejercicios muy individuales, muy elementales de cada uno de estas cosas. Y bueno, y así son las 4 fichas. En la última directamente. Entonces lo que tienen que hacer es, hacen las fichas, las guardan con el código de nombre que se les indica. Si ustedes se fijan acá en el aula virtual, en la parte de entrega, o sea, los archivos estos ya tienen el formato, lo único que tienen que hacer es cambiar la parte que dice apellido nombre. Pero si tuvieran alguna duda, acá en la parte de entregas, cuando el campus quiera abrirse, si ustedes entran a la entrega, por ejemplo, el trabajo práctico 1, van a tener una descripción de cuándo vence cada parte, de qué parte se trata y qué archivos tienen que subir. Por ejemplo, tienen que subir el TP1-A PDF, el TP1-A operaciones básicas, que es el que acabamos de ver, el TP1-A2, que es alumno, muros, etc. Y el SG1, que es, ya vamos a ver
la próxima clase, tienen que subir una descripción. Bueno, ya lo podemos explicar ahora directamente. Parte de la entrega de la primera parte del trabajo práctico que vence el domingo de la semana que viene es que ustedes entreguen como PDF la síntesis gráfica de lo que es el trabajo que han desarrollado en Técnicas Digitales 1. La idea es que ustedes practiquen modelando en BIM lo que ustedes han hecho modelando en AutoCAD y SketchUp. Entonces ustedes tienen que hacer una síntesis gráfica. Eventualmente, si el archivo final que ustedes han entregado, el PDF, una lámina, pesa menos de 20 megas, lo pueden subir directamente como síntesis gráfica. Si pesa más de 20 megas, lo que van a tener que hacer es seguir el procedimiento de la síntesis gráfica, que acá está también el instructivo, hacer una captura de eso y enviarlo. ¿Para qué necesitamos que lo envíen? Porque la cátedra tiene que verificar que el modelo que ustedes están por modelar sea apropiado para el ejercicio, porque podría ser o muy elemental o muy complejo. Entonces la cátedra les va a autorizar para seguir con ese modelo o les va a cambiar y les va a ofrecer un modelo alternativo. Perdón, Sí. yo sí necesitaría un modelo alternativo porque me han aprobado técnicas por diferencia. Bueno, perfecto, no hay ningún problema. Hablando de la síntesis gráfica, acá tienen también un instructivo. Buenas tardes, arquitecto. Sí, Una consulta. En caso de que yo hice técnicas 1 hace un par de años y bueno, retomé el año pasado recién, ¿cómo haría con esa parte? No tengo el TP que si hice no en la tienen el materia. TP, yo les pediría que manden un correo a su docente y les diga, les explique la situación y nosotros les asignamos el tema. Ah, bien, bien, bien. Bueno, gracias. Acá tienen un instructivo para cómo crear el repositorio. Básicamente se trata simplemente de generar una carpeta dentro del Google Drive. Acá está toda la explicación de cómo la generan, o sea, a partir de tener un correo electrónico de Gmail y cómo la configuran, cómo se lo sube al repositorio. Y acá está también otro instructivo de cómo producen la síntesis gráfica, que es simplemente agarrar un Word, escribir el listado de vistas de vistas que van a utilizar. O sea, ustedes de entrada ya saben qué es lo que tienen. Tienen un modelo PLN que tiene una planta baja, alta, tales cortes, tales frentes, qué sé yo, y tienen tantos renders y tienen una lámina final. Entonces escriben los nombres de cada una de las vistas que van a mandar y simplemente abren el archivo, el programa con el cual ustedes quieren hacer la captura, presionan imprimir pantalla o eventualmente Alt imprimir pantalla si es que tienen 2 o 3 monitores o quieren hacer una captura solo de la aplicación, y se vienen acá y presionan Control V y lo van pegando. Y así van construyendo la síntesis gráfica que después generan como PDF, que acá está explicado también cómo lo generan con PDF. Entonces, para el trabajo práctico 1, estas fichas se entregan directamente al repositorio, no tienen que hacer la síntesis gráfica de las fichas, únicamente tienen que entregar las fichas y la síntesis gráfica del proyecto que están desarrollando en Técnica 1. ¿Está claro? Consultas. ¿Ninguna? Yo tengo una consulta, arquitecto. Sí. No logré escuchar bien la parte que dijo sobre técnicas digitales 1, no entendí. Bueno, hemos dicho que para el trabajo práctico 1 de BIM vamos a utilizar el tema que ustedes han desarrollado en Técnicas Digitales 1. En Técnicas Digitales 1, en general les piden que modelen, para modelar en AutoCAD y en SketchUp, un proyecto creo que de primer año. Generalmente son viviendas o edificios sencillos. Entonces ustedes han trabajado con eso en Técnica 1, con AutoCAD y SketchUp. La idea es tomar ese mismo tema y modelarlo en BIM. Entonces ustedes pueden hacer la comparación de las diferentes técnicas, BIM, modelado y CAD, ¿ah? Y además es un modelo relativamente sencillo.
Entonces ustedes tienen que presentar, subir como un PDF una síntesis gráfica del trabajo que han hecho en técnicas 1 para que nosotros verifiquemos a ver si cumple las condiciones para el ejercicio y autorizarlos o en su defecto ofrecerles una alternativa para que modelen. Arquitecto, Todo eso también. Arquitecto, ese envío de las fichas más la síntesis, ¿es para cuándo? ¿Para el 31 o para...? Acá está, a ver, primero, antes que nada, acá está el anuncio del trabajo práctico 1. Ustedes tienen que empezar a ver lo que está en el aula virtual, ¿no? La presentación del trabajo práctico 1 lo voy a hacer en la próxima clase. Yo le estoy adelantando eso. Pero en el trabajo práctico 1 dice, en la consigna, las fichas estas que estamos hablando ahora, y además de eso está la verificación de la aptitud del tema desarrollado en técnicas 1. Entonces se describe que tienen que presentar la síntesis gráfica, bla, bla, bla. Y acá en el cronograma, cuando se abra, sí, tengan cuidado que hay dos enlaces de Zoom, uno para el lunes y otro para los jueves. Entonces, no siempre el mismo enlace. Fíjense, el lunes y jueves. Acá en el cronograma tienen, esta es la clase que estamos ahora, introducción a chicana. La clase que viene estaría presentando realmente y oficialmente el trabajo práctico 1. O sea, todo esto que estoy hablando es un adelanto. La clase que viene se lo presenta. Y se lo entrega la primera parte, que es la síntesis gráfica del trabajo de técnicas 1, más la ficha el domingo de la semana que viene.